Hola y bienvenido. Hay algo que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde. El poder rara vez se impone con fuerza. Normalmente se instala en silencio poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que alguien más está tomando decisiones sobre tu vida, sin que tú lo hayas notado. Así funciona el dominio humano. No siempre llega con amenazas. A veces llega disfrazado de afecto, de autoridad, de experiencia o incluso de protección. Hace más de 5 siglos, un pensador observó este fenómeno con una claridad inquietante. Mientras otros hablaban de moral, de virtud o de ideales, él decidió estudiar algo mucho más real: cómo funciona el poder entre las personas. Su nombre era Niccolò Machiavelli, y aunque muchos lo recuerdan como un símbolo de manipulación o frialdad política, lo cierto es que sus ideas nacieron de una observación profunda de la naturaleza humana. Maquiavelo no inventó la lucha por el poder, simplemente explicó las reglas que siempre han estado presentes, reglas que siguen actuando hoy, en las relaciones personales, en el trabajo, en la familia e incluso en las amistades. Porque cada vez que dos personas interactúan, existe una dinámica invisible, una especie de balanza silenciosa donde se mide quién influye más, quién cede, quién decide y quién termina dominando. La mayoría de la gente jamás aprende a ver esa balanza, por eso repiten el mismo patrón una y otra vez. Se encuentran con personas que los controlan emocionalmente, que condicionan sus decisiones o que poco a poco toman el control de su autoestima, su tiempo o su libertad. No ocurre de golpe, ocurre lentamente. Y cuando finalmente lo entienden, el daño ya está hecho. Pero comprender la naturaleza del poder cambia algo dentro de ti. Porque cuando empiezas a ver estas dinámicas con claridad, dejas de reaccionar de forma automática. Empiezas a moverte con más conciencia, con más estrategia, con más control sobre tus propias decisiones. Eso es lo que hace peligrosa a una persona que entiende las reglas invisibles del poder. Ya no puede ser manipulada con la misma facilidad. En este video vamos a explorar 7 estrategias inspiradas en las ideas de Maquiavelo que pueden ayudarte a evitar que otras personas vuelvan a dominarte. No se trata de convertirte en alguien frío o manipulador. Se trata de algo mucho más importante: aprender a reconocer cuando alguien intenta colocarse por encima de ti y cómo mantener tu posición sin perder tu equilibrio ni tu claridad mental. Antes de continuar, tómate un segundo para apoyar este tipo de contenido. Deja un like y suscríbete al canal si te interesa comprender mejor la psicología humana, el poder y las dinámicas ocultas que influyen en nuestras decisiones. Hay una razón por la que muchas personas terminan dominadas por otros, incluso cuando creen que son fuertes. Confunden amabilidad con sumisión. Creen que ceder constantemente mantiene la paz. Piensan que evitar el conflicto los convierte en personas maduras. Pero en el fondo, lo único que hacen es enviar una señal muy clara al mundo, que están dispuestas a ceder su posición. Y en cualquier entorno humano, siempre habrá alguien dispuesto a ocupar ese espacio. Maquiavelo entendía algo que sigue siendo incómodo de aceptar. Las personas observan constantemente los límites de los demás, no siempre de forma consciente. Muchas veces ocurre a nivel instintivo. Alguien hace una pequeña petición, luego una un poco más grande, después una exigencia, luego una presión emocional. Si no hay resistencia, la balanza del poder empieza a inclinarse. Es como un experimento silencioso. La otra persona está probando hasta dónde puede llegar. Una microhistoria lo ilustra perfectamente. En una corte renacentista italiana, un joven diplomático recién llegado comenzó a trabajar bajo las órdenes de un noble con mucha influencia. Al principio, el noble le pedía pequeños favores fuera de su función: entregar mensajes personales, organizar encuentros privados, resolver asuntos que no le correspondían. El joven accedía siempre con cortesía. Pensaba que demostrar obediencia le haría ganar confianza.
Pero con el tiempo, aquellas pequeñas peticiones se convirtieron en órdenes directas, luego en reproches cuando algo no se hacía exactamente como el noble quería. Finalmente, aquel diplomático dejó de ser visto como un colaborador y empezó a ser tratado como un subordinado sin voz. El cambio no ocurrió en un solo momento. Ocurrió en una serie de pequeñas concesiones que fueron redefiniendo su posición dentro de la relación. Maquiavelo observó muchas situaciones así en la política de su tiempo, y de esas observaciones surge la primera estrategia. La primera estrategia para evitar que alguien vuelva a dominarte es entender que el poder no se pierde en grandes batallas, se pierde en pequeñas concesiones repetidas. Las personas que terminan controladas rara vez entregan su poder de golpe, lo hacen poco a poco. Un día aceptan algo que no querían aceptar. Otro día permiten un comentario que los incomoda. Más adelante toleran una falta de respeto que antes no habrían permitido. Cada pequeña renuncia parece insignificante, pero juntas crean una nueva realidad. Es como si alguien moviera una silla unos centímetros cada día. Al principio no se nota. Después de un tiempo, la habitación entera parece diferente. Las dinámicas de poder funcionan de la misma manera. Por eso la primera estrategia no consiste en imponerte constantemente ni en reaccionar con agresividad. Consiste en algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil. Ser consciente del momento exacto en el que estás cediendo más de lo que deberías. Cuando una persona mantiene claridad sobre sus propios límites, envía una señal muy distinta al mundo. No es una señal de conflicto, es una señal de estructura. Y las personas que buscan dominar a otros rara vez invierten tiempo en alguien que demuestra desde el principio que su posición interna es estable, porque el dominio necesita una grieta, necesita dudas, necesita culpa, necesita miedo a incomodar. Cuando esas grietas desaparecen, el juego del poder cambia por completo. Hay otra observación que Maquiavelo comprendió con una claridad que aún hoy incomoda a muchas personas. Quien depende demasiado de otros, tarde o temprano termina cediendo su libertad. Esta es la segunda estrategia: reducir al mínimo las dependencias que permiten a otros ejercer poder sobre ti. En apariencia, la dependencia puede parecer algo normal. Todos dependemos de algo o de alguien en ciertos momentos de la vida. Un empleo, una relación, una estructura social, un grupo. El problema no es la cooperación. El problema aparece cuando alguien entiende que tu estabilidad emocional, económica o social está completamente atada a su voluntad. En ese instante la balanza del poder se inclina, porque quien controla lo que necesitas, termina controlando tus decisiones. Maquiavelo lo observó constantemente en los gobernantes de su época. Los príncipes que dependían demasiado de mercenarios para proteger su territorio terminaban siendo manipulados por esos mismos soldados. Los gobernantes que confiaban ciegamente en aliados poderosos terminaban convertidos en piezas dentro del juego político de otros. La dependencia crea una debilidad silenciosa, y esa debilidad rara vez permanece oculta por mucho tiempo. En la vida cotidiana ocurre lo mismo. Imagina a alguien cuya autoestima depende completamente de la aprobación de su pareja. Cada gesto de cariño se vuelve una recompensa. Cada distancia emocional se siente como una amenaza. En ese tipo de dinámica, la otra persona no necesita levantar la voz ni imponer reglas claras. El control ya está instalado. Un simple cambio de actitud basta para dirigir las emociones del otro. Ahora imagina otro escenario. Una persona que valora la relación, pero cuya identidad, bienestar y estabilidad no dependen completamente de ella. Las conversaciones son distintas. Las decisiones también. No hay desesperación por agradar. No hay miedo constante a perder la aprobación. La relación deja de ser un lugar donde uno domina y otro obedece. Se convierte en un espacio donde ambas personas mantienen su posición. Maquiavelo entendía que el poder no solo se ejerce con autoridad directa, muchas veces se ejerce a través de las necesidades de los demás. Por eso la independencia,
emocional, mental y en la medida de lo posible material, no es solo una cuestión de orgullo personal, es una forma de protección estratégica. Cuantas más áreas de tu vida dependen de una sola persona o estructura, más fácil resulta para alguien inclinar la balanza a su favor. En cambio, cuando tu estabilidad está construida sobre varias bases, tu criterio, tus habilidades, tu red de apoyo, tu autonomía emocional, el margen de control que otros pueden ejercer se reduce drásticamente. Y algo curioso ocurre cuando una persona deja de depender excesivamente de los demás. Las interacciones cambian. Las personas que antes intentaban presionar o manipular comienzan a mostrarse más cautelosas. No porque hayas dicho algo, sino porque perciben algo distinto en tu postura. La tercera estrategia nace de otra observación profundamente humana que Maquiavelo repetía una y otra vez. Las personas no siempre respetan la bondad, pero sí respetan la fuerza de carácter. Esto no significa convertirse en alguien agresivo o dominante. Significa proyectar una presencia que deja claro que tus límites existen y que no desaparecen bajo presión. En muchas situaciones sociales, el dominio comienza con algo aparentemente trivial, una falta de respeto pequeña que queda sin respuesta, un comentario despectivo disfrazado de broma, una interrupción constante cuando hablas, una decisión que se toma por ti sin consultarte. Cada uno de esos gestos parece insignificante por separado, pero en el lenguaje silencioso del poder, cada uno comunica algo muy específico. Comunica hasta qué punto una persona está dispuesta a defender su espacio. Existe una escena interesante documentada en la historia diplomática europea. Un embajador extranjero llegó a negociar con un gobernante conocido por su carácter dominante. Durante la reunión, el gobernante interrumpía constantemente, hacía comentarios sarcásticos y trataba de imponer el ritmo de la conversación. Muchos visitantes en su posición habrían intentado mostrarse aún más amables, esperando suavizar el ambiente. Pero aquel embajador hizo algo diferente. Cuando el gobernante lo interrumpió por tercera vez, simplemente dejó de hablar. Permaneció en silencio durante varios segundos mientras lo miraba con calma. Luego retomó su argumento exactamente desde el punto en que había sido interrumpido. No hubo confrontación directa, no hubo tono agresivo, pero el mensaje fue claro. Su posición no iba a ser desplazada con facilidad. Curiosamente, a partir de ese momento la conversación cambió. Las interrupciones desaparecieron. Porque en las dinámicas humanas, el respeto muchas veces nace cuando alguien demuestra que su espacio interno no es negociable. Esto es algo que las personas dominantes perciben con rapidez. Buscan señales de resistencia psicológica. Si no las encuentran, avanzan. Si las encuentran, recalculan. Por eso la tercera estrategia no consiste en confrontar todo ni en entrar en guerras innecesarias. Consiste en algo más sutil. No permitir que pequeñas faltas de respeto redefinan tu lugar dentro de una interacción, porque cuando alguien percibe que tu presencia tiene estructura, la tentación de dominarte disminuye considerablemente. Existe otra dinámica que Maquiavelo observó una y otra vez en la naturaleza humana. Las personas rara vez dominan a quien resulta difícil de leer. Esta es la cuarta estrategia. No revelar constantemente todas tus intenciones, emociones o pensamientos. Vivimos en una época donde se valora la transparencia absoluta. Se espera que las personas expliquen todo lo que sienten, todo lo que piensan, todo lo que planean hacer. Pero en el terreno del poder, la exposición total puede convertirse en una debilidad. Cuando alguien conoce exactamente tus inseguridades, tus reacciones emocionales y tus motivaciones más profundas, también conoce los puntos donde puede ejercer presión. Es como jugar una partida de ajedrez mostrando todas tus piezas antes de empezar. Maquiavelo entendía que una parte importante de la fortaleza estratégica consiste en conservar cierto grado de misterio. No se trata de mentir ni de manipular.
Se trata de comprender que tu mundo interno no necesita estar siempre completamente disponible para los demás. Las personas que dominan emocionalmente a otros suelen apoyarse en la previsibilidad. Saben exactamente qué decir para provocar culpa, qué actitud adoptar para generar miedo a perder la relación, qué silencios usar para crear ansiedad. Pero cuando alguien deja de reaccionar de forma predecible, el control se vuelve mucho más difícil. Imagina a una persona que siempre responde de la misma manera cuando la critican. Se justifica, se disculpa, intenta agradar. Quien observa ese patrón aprende rápidamente cómo dirigir la situación. Ahora imagina a alguien que escucha, reflexiona y responde solo cuando lo considera necesario. A veces habla, a veces guarda silencio, a veces cambia el enfoque de la conversación. No es impredecible por capricho, es simplemente dueño de su reacción, y esa diferencia transforma completamente la dinámica. La quinta estrategia es aún más profunda. Entender que muchas formas de dominio funcionan a través de las emociones intensas. La culpa, el miedo, la necesidad de aprobación. Quien logra activar esas emociones dentro de ti tiene una ventaja invisible, porque cuando la mente está dominada por emociones intensas, la capacidad de pensar con claridad se reduce. Maquiavelo sabía que el poder político muchas veces se sostenía manipulando el miedo de las masas. Pero ese mismo principio aparece en relaciones cotidianas. Hay personas que utilizan el silencio para provocar ansiedad. Otras utilizan el enfado para que el otro ceda. Algunas utilizan la culpa, recordando favores pasados, sacrificios o responsabilidades emocionales. Y sin darse cuenta, quien cae en ese juego empieza a tomar decisiones no desde la claridad, sino desde la reacción emocional. Por eso una de las formas más poderosas de proteger tu posición es desarrollar algo que muy pocas personas cultivan: distancia emocional consciente. No significa volverse frío ni indiferente. Significa observar lo que ocurre sin reaccionar inmediatamente. Cuando alguien intenta presionarte emocionalmente y tú respondes con calma, la estrategia pierde fuerza. El intento de dominio se queda sin combustible. La sexta estrategia nace de otra verdad incómoda sobre la naturaleza humana. Las personas tienden a repetir aquello que les funciona. Si alguien logra controlarte una vez mediante presión, manipulación o insistencia, es muy probable que volvamos a intentarlo, porque en su experiencia, ese método ha demostrado ser efectivo. Por eso la manera más clara de cambiar una dinámica de poder es romper el patrón. Si alguien espera que cedas, y no lo haces. Si alguien espera que reacciones con culpa, y respondes con calma. Si alguien espera que te justifiques, y simplemente mantienes tu posición. Algo cambia, no porque hayas dicho un discurso impresionante, sino porque el viejo mecanismo dejó de funcionar. Y cuando un mecanismo deja de funcionar, la relación se redefine. Algunas personas se adaptan, otras se alejan. Pero en ambos casos, la dinámica de dominio se rompe. La séptima estrategia reúne todas las anteriores en una sola idea que Maquiavelo comprendía perfectamente. El poder real no nace de controlar a los demás. Nace de controlar tu propia posición interior. Quien necesita constantemente aprobación externa es fácil de dirigir. Quien teme el conflicto a cualquier precio es fácil de presionar. Quien depende emocionalmente de las reacciones de otros es fácil de manipular. Pero cuando una persona desarrolla claridad sobre sus valores, sus límites y su criterio, ocurre algo silencioso pero poderoso. Deja de moverse desde la necesidad. Empieza a moverse desde la elección. Y esa diferencia cambia completamente la forma en que los demás interactúan con ella. Las personas que buscan dominar a otros no suelen elegir como objetivo a alguien que se percibe centrado, consciente y dueño de sus decisiones. Prefieren objetivos más fáciles, porque el dominio siempre busca el camino de menor resistencia. Comprender esto no significa desconfiar de todo el mundo.
Significa entender que las dinámicas de poder existen, aunque muchas veces nadie hable de ellas. Y cuando las ves con claridad, algo cambia dentro de ti. Dejas de ceder poder sin darte cuenta. Empiezas a reconocer cuando alguien intenta inclinar la balanza. Y sobre todo, comienzas a ocupar tu lugar con una presencia distinta. Más tranquila, más firme, más consciente. Maquiavelo observó durante toda su vida cómo imperios, gobiernos y alianzas se levantaban o caían por estas dinámicas invisibles. Pero esas mismas reglas también existen en conversaciones cotidianas, en relaciones personales, en decisiones aparentemente pequeñas. Porque al final, el poder no siempre aparece en grandes escenarios. Muchas veces se decide en gestos simples, en silencios, en límites que alguien decide mantener. Cuando entiendes estas reglas, algo cambia. No necesitas imponerte, no necesitas demostrar fuerza constantemente. Simplemente dejas de ser alguien fácil de dominar. Si este tipo de contenido te ayuda a ver la naturaleza humana con más claridad, asegúrate de apoyar el canal dejando tu like y suscribiéndote. Aquí exploramos las dinámicas psicológicas, filosóficas y estratégicas que la mayoría de las personas nunca aprende, pero que influyen en casi todas las relaciones humanas. Y cuando empiezas a comprenderlas, ves el mundo de una manera muy distinta, porque hay verdades sobre la mente humana que una vez que las descubres, ya no puedes dejar de verlas.